capítulos 4 al 6. Empezaremos con dos sinónimos de reaccionar y preparar. El sinónimo más ajustado para este libro y para este contexto que os quiero transmitir es defenderse. Reaccionar equivale a defenderse y para preparar he escogido prevenir. ¿Y esto por qué? Qué importante es reaccionar ante cualquier situación y sobre todo el prepararnos. Y vamos a ver el por qué. Comenzamos con el capítulo 4, Alerta en Judea. Después de ver todo lo que pasó anteriormente, de que Holofernes se estaba haciendo con todos los territorios que muchos estaban entregando a los enemigos, los israelitas no eran menos y oyeron lo que estaba haciendo, lo que estaba pasando, además de que se apoderó de ellos el miedo. Entonces ellos reaccionaron. ¿Y cómo reaccionaron? Primero, hicieron sobreaviso. Segundo, fortificaron. Tercero, hicieron provisiones. Y aquí, mientras tanto, estaba el sumo sacerdote Joaquín dirigiendo. Que hago un pequeño KitKat en esta parte, porque como no estaba muy claro la época en que está reflejada este libro, y creo que me está quedando claro por los nombres, porque el sumo sacerdote Joaquín fue el penúltimo rey de Judá, y esto sucedió sobre el año 500 a.C., y está hablando también de Nabucodonosor, que este fue el rey que se entregó a Nabucodonosor, entonces todo debe de girar por esa época. Entonces, siguiendo, todos los israelitas cumplieron las órdenes del sacerdote Joaquín y fueron obedientes. Así que ellos estaban reaccionando, o sea, no está mal. En vez de, como todas las naciones, de entregarse al enemigo, ellos, pues, reaccionaron como sabían, como les habían enseñado. Entonces, después de esto viene una parte que se llama las grandes rogativas, donde se encontraban todos, remarco, todos los israelitas, clamando a Dios con gran fervor, y con gran fervor se humillaron. Y esto lo vuelven a repetir, que estaban clamando insistentemente al Dios de Israel, todos a una, es decir, que estaban juntos, y como sabemos, juntos somos mejor y juntos se vence. Así que bien, pues después de esta oración y de esta reacción, de esta preparación, dice el versículo 13 que el Señor oyó su voz y se dio cuenta de su angustia. De hecho, no era bastante esto que el pueblo se puso a ayunar en estos días. Y así pasamos al capítulo 5, titulado Consejos de guerra en el campamento de Holofernes. Por lo tanto, aquí se da aviso a Holofernes de que los israelitas se estaban preparando, ojo ahí, y como no, Holofernes se irritó. ¿Por qué? Porque esto no había pasado con ninguno de los pueblos de alrededor, pero con los israelitas estaba pasando y esto no le gustaba. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que cuando uno va preparado, pues tiene las de ganar. Así que, pues se irritó e hizo preguntas muy inteligentes, porque se centró en quién, qué, cuál, qué y por qué. O sea, que Holofernes era una persona sabia. Os cuento lo que dijo él. Hacedme saber quién es este pueblo instalado en la montaña, qué ciudades habita, cuál es la importancia de su ejército y en qué estriba su poder y su fuerza, qué rey está a su frente y manda a sus soldados y por qué, ojo aquí, a diferencia de todos los demás pueblos de Occidente, han desdeñado salir a recibirme. Esto le impactaba. Le impactaba primero que hubiesen desdeñado salir a recibirle y luego le impactaba que se estuviesen preparando, que estuviesen reaccionando diferente a los demás pueblos. Hay que marcar la diferencia, porque fijaos los israelitas cómo actuaron aquí, qué importante fue para ellos y fue crucial. De modo que Agior, general en jefe de los amonitas, les contó la verdad de quiénes eran los israelitas. Es decir, que desde el mayor respeto posible, porque esto no lo hizo con intención de meter miedo, de dañar a los demás, sino de advertir, porque él sabía.
y sabía muchísimo. Entonces, pues habló sobre toda la historia del Dios de Israel, las plagas de Egipto, todo lo que pasó cuando fueron exiliados. Bueno, cuenta aquí muy resumido todo, Génesis, Éxodo, de los primeros libros sobre todo de la Biblia. Y os voy a destacar las cosas que más me llamaron la atención que dijo. Primero, el versículo 17. Mientras no pecaron contra su Dios, vivieron prósperamente, porque tienen un Dios que odia la injusticia. Y sigue con el 18 que dice, pero cuando se apartaron del camino que les había impuesto, fueron aniquilados. Es decir, Dios nos da esos mandamientos por algo, para nuestro bien. Es como un padre cuando le aconseja algo a su hijo, pues al final el hijo tiene libertad de hacer esas recomendaciones o no. Entonces, ¿qué pasa? Pues que cuando siguió el hijo, vamos a hablar en singular, las recomendaciones del padre, pues todo fue muy bien. ¿Y qué pasa cuando no las siguió? Pues que se desvió del camino y no fue tan bien. Así que, sobre todo, destacaría los versículos 20 y 21 que dice: así pues, dueño y señor, esto se lo decía a Holofernes, si hay algún extravío en este pueblo, si han pecado contra su Dios y vemos que hay en ellos algo que merezca su ruina, subamos y atoquémoslos. Pero si no hay iniquidad en esa gente, que mi Señor se detenga, no sea que su Dios y Señor los proteja con escudo y nos convirtamos en la irrisión de toda la tierra. Ahior sabía cómo actuaba Dios. O sea, qué fuerte que Ahior era una persona temerosa a Dios. Aunque él no era judío, temía al Dios de Israel. Y esto dice mucho de él. Entonces, ¿qué pasa? Que obviamente, pues, si veían que el pueblo estaba mal con Dios, era ideal para atacar, porque sabían que pues, su Dios tenía como unas normas, unos mandamientos. Pero si veían que estaban pues obedeciendo a su Dios, que ni se les ocurriese porque acabarían mal. ¿Y qué pasa cuando tú dices la verdad? Que a la gente no le gusta, duele, escuece la verdad, no sé por qué, pero hay muchas personas que les escuece. ¿Y qué pasa aquí? Pues que no les gustó nada lo que dijo Ahior, y Ahior lo dijo con todo el respeto del mundo. Entonces, pues ya querían cargárselo. Pero en vez de cargárselo, lo que hicieron viene en el capítulo 6. Ahior es entregado a los israelitas. Vuelvo a repetir en este episodio, que no lo he dicho, pero en el anterior sí, que tenían a Nabucodonosor como un dios. Y esto es un error horrible porque era una persona, era un dios falso. ¿Qué iba a hacer él? Lo que hicieron tras estas palabras, tras decir esa verdad, que realmente era para advertirles, es que entregaron a Ahior, como he dicho, a los israelitas. Y en este momento estaban los jefes de la ciudad, que eran Ocías, Jabris y Jarnís. Con especial mención a Ocías, que aquí menciona la tribu de Simeón. En este libro se remarca mucho, ya que dice aquí en la explicación: el autor del libro de Judith parece especialmente interesado por resaltar la tribu de Simeón, que había quedado totalmente eclipsada en la historia de Israel, ya que desde Génesis no se había oído hablar de la tribu de Simeón así tan cercana, y este libro sí que remarca que son de la tribu de Simeón. Por lo tanto, cuando lo entregaron, Ahior les narró todas las deliberaciones que habían hecho en el consejo a los israelitas. Y al oír todo esto, el pueblo reaccionó. ¿Qué hizo lo primero? Se postró, adoró a Dios y clamó. Y luego dieron ánimos a Ahior y felicitaron calurosamente, es decir, que lo acogieron. O sea, básicamente Ahior les contó lo que les iban a hacer y ellos, desde que lo entregaron, ya lo estaban acogiendo. Además, Ocías, uno de los jefes, lo alojó en su propia casa y le dio todo lo que necesitaba para comer, para beber, etc. Por último, este capítulo acaba con el versículo 21 que dice:
y estuvieron invocando la ayuda del Dios de Israel durante toda la noche. Los israelitas sabían qué había que hacer, sabían muy bien cómo prepararse, cómo defenderse y qué hacer. O sea, lo más importante, qué hacer y cómo reaccionar. Y el prepararse también. Entonces, espero que hayáis visto esa importancia de saber reaccionar y sobre todo la segunda parte de prepararse. De que te prepares como hicieron los israelitas. Ellos al final eran uno. O sea, lo dicen muchas veces aquí, lo citan que todos a una. Entonces eso ya eran muchísimos puntos a favor, además de esa oración, ese ayuno, la forma en que ellos reaccionaban decía mucho de ellos. Y por lo que estoy viendo, aquí tenían buena relación con Dios, a pesar de que obviamente no eran perfectos y tenían sus fallos, sabían que debían recurrir a Dios. Entonces, no sé, yo no creo que les salga muy bien luchar contra el pueblo de Israel. Y eso ha sido todo por hoy. Espero que a la próxima situación que se te presente, que sepas reaccionar y sobre todo que te sepas preparar para lo que se venga. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias por estar aquí, de verdad, de todo corazón, por escucharme. Que pases muy buen día y que Dios te bendiga.